Hace un tiempo te dije que el Pergear 100mm f2.8 macro 2x era el macro 2x más barato del mercado. Te mentí. Ese galardón se lo lleva esta lente que tengo aquí, el Pergear 60mm f2.8 Ultra Macro 2x. Un macro muy macro que parece tener una calidad asombrosa por menos de $170. ¿Puede ser esto verdad? En este vídeo lo vamos a averiguar. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits. Lo que te dije sobre el Pergear 100mm macro 2x no era del todo mentira, ya que efectivamente se trata del ultra macro de 100mm 2x más barato del mercado. Pero el galardón del ultra macro 2x más barato del mercado le corresponde a esta lente, su homólogo en versión 60mm. Una lente que tiene un precio oficial en la web de Pergear de $169, pero que se puede encontrar en otras tiendas como AliExpress incluso más barato. Y puede que te estés preguntando, ¿puede una lente tan barata ofrecer una calidad aceptable? Esto mismo me pregunté yo hasta que probé la versión 100mm y comprobé la calidad que ofrece. Si tienes curiosidad te invito a que veas ese otro vídeo a continuación de este. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Así que cuando la marca me propuso probar esta versión de 60mm no lo pensé. Como todos los objetivos macro que utilizo, se trata de una lente totalmente manual. Y es que en fotografía macro, muy macro, el autofoco no es del todo necesario, ya que a altas magnificaciones el enfoque lo hacemos por aproximación, es decir, moviéndonos nosotros adelante y atrás hasta que encontramos el punto de foco. Esto permite abaratar mucho el producto e invertir en lo más importante, la calidad óptica. Hablamos de una lente totalmente fabricada en metal, excepto las tapas. Realmente se siente un objetivo potente. De hecho, tiene un peso de aproximadamente 600 gramos. Es un objetivo pesado y cubre hasta formato full frame. En el objetivo encontramos simplemente dos anillos. Un anillo de diafragmas manual que nos permite abrir y cerrar el diafragma desde su máxima apertura f2.8 hasta f22 sin clics. Esto nunca me ha gustado personalmente porque cuando queremos cerrar uno o dos pasos el diafragma no tenemos total precisión para hacerlo. Pero bueno, de forma aproximada podemos hacerlo con la graduación que tenemos en el anillo. Y por supuesto tenemos también un anillo de enfoque manual que nos permite mover el enfoque desde el punto de infinito hasta el punto de magnificación 2x, con una distancia mínima de enfoque de 18 centímetros y medio. Por lo demás, poco más que decir de esta lente, salvo que es increíblemente barata y la encontramos para monturas Sony E, Fuji, montura L, Canon RF, Nikon Z y micro 4 tercios. ¿Nos dará este Pergear esa calidad de la que hablan por este precio de saldo? Vamos a comprobarlo, además en condiciones extremas, porque nos lo vamos a llevar a una sesión de fotografía macro nocturna. La mochila y la cámara. Bueno, pues estamos listos para esta sesión de fotografía macro nocturna con este Pergear 60mm f2.8 macro 2x. Con el difusor de AK Diffuser estamos listos para empezar a macrear de noche. Vamos allá. Orión, venga, vamos chico, vamos. Ven para acá. ¿A dónde vas, tío? ¿Puede haber perro más feliz que este cuando salimos de fotografía nocturna? Bueno, de noche es súper típico encontrarnos con este tipo de escenas. De hecho, si llevamos el frontal encendido ya lo vemos a cierta distancia, vemos unos puntitos brillantes en el suelo y lo que nos encontramos es esto, con arañas como esta que tenemos aquí. Se trata de una licosa tarántula, es una tarántula mediterránea. Esta es pequeñita, es una araña bastante pequeñita, es una cría y suelen salir por la noche, son animales de hábitos nocturnos. Así que vamos a intentar fotografiarlo, a pesar de que se trata de una cría, es una araña bastante grande. Voy a configurar un diafragma de f11 y bueno, pues en este caso vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a empezar con una magnificación 1:1
Bueno, pues vamos a probar ahora a subir hasta 2x. Voy a subir la potencia del flash porque, bueno, como en todos los objetivos de este tipo, cuando pasamos de magnificación 1x a 2x tenemos una pérdida de luz. Ese f2.8 realmente no se mantiene. Me tengo que acercar muchísimo. La distancia mínima de enfoque es realmente muy corta a esta magnificación. Así que ya a voz de pronto me da la impresión de que este objetivo, por mucho que ponga que la distancia mínima de enfoque es 18 centímetros y medio, esto no es cierto y se trata de una lente que vamos a tener que utilizar con animales que se estén muy quietos. De lo contrario, pues nos va a ser imposible fotografiarlos. Bueno, por aquí tenemos una muda de una araña y si nos fijamos bien, tenemos a la propietaria de esa muda en una de las hojas de los pinos. Y es que las hojas de los pinos son excelentes lugares donde encontrar pequeños arácnidos, pequeños insectos. Se trata de una araña que se encuentra totalmente estirada en la hoja del pino, así que vamos a intentar fotografiarla. En este caso, por el tamaño que tiene, yo creo que voy a aplicar un 1,5x, un diafragma de f11, un diafragma bastante cerrado. Vamos a ver lo que podemos obtener. Bueno, de esta manera me puedo separar un poquito de la araña. Bueno, tenemos por aquí una fantástica escena de caza. El árbol este está lleno de unos escarabajitos de color negro y rojo, pero concretamente aquí uno de ellos ha sido cazado por una preciosa araña cangrejo, una araña cangrejo bastante grande. Estas arañas se caracterizan por quedarse dentro de, en este caso, de hojas o dentro de flores incluso, a la espera de que algún insecto llegue y cazarlo. Bueno, pues este escarabajo ha sido cazado por esta araña. Es un poco difícil meter la cámara con el difusor entre las hojas y no molestar demasiado a la araña. Está la araña intentando llevarse el escarabajo, así que en este caso lo que voy a hacer es configurar un diafragma f11 que me dé bastante profundidad de campo y una magnificación 1:1. Y vamos a ver si podemos fotografiar esta escena sin molestar mucho a estos animales. Cosas que uno se encuentra cuando sale a grabar. A esto me parece que macro poco, porque menudo pedazo de sapo. Bueno, pues vamos con la última escena macro de la sesión y es que parece que esta noche la cosa va de arañas, porque básicamente es eso todo lo que he encontrado, arañas y sapos gigantes. Por aquí tenemos una araña bastante bonita, es una araña que tiene el cuerpo de color verde. Y en este caso pues vamos a probar en profundidad cómo se comporta ese 2x de este objetivo, de este Pergear 60 milímetros. Ya hemos visto antes que tenemos que fotografiar a muy corta distancia, con lo cual es una lente que no nos va a permitir fotografiar pues todos los insectos o todos los animales que nos gustaría. Al menos los más asustadizos se nos van a ir enseguida en cuanto nos acerquemos. Pero en principio parece que es una lente que da bastante calidad. Vamos a acercarnos por aquí y vamos a intentar no romperle la tela a esta araña. Bueno, ¿y cuáles son mis conclusiones finales acerca de este Pergear 60 mm f2.8 macro 2x? Yo creo que su mayor fortaleza evidentemente es su precio. Hablamos de una lente que, como hemos visto, nos da una calidad muy alta por menos de $170. Esto es algo que no vamos a encontrar, yo creo que en ninguna otra lente del mercado. Pero por otro lado presenta algunos contras importantes. Por ejemplo, uno de los mayores contras que me he encontrado en esta sesión es el diafragma sin clics, que además, en el caso de la unidad que yo tengo, presenta un movimiento bastante suave. Esto significa que cuando estoy encuadrando con la cámara,
pues noto cómo el anillo de diafragma se está moviendo continuamente. Así que esto, añadido al hecho de que no sé exactamente nunca en qué diafragma estoy posicionado de forma exacta, pues hace que no sea todo lo preciso que nos gustaría en una lente de este tipo. El segundo contra importante es esa distancia mínima de enfoque que tenemos a 2 por, realmente muy reducida. Esto hace que esta lente solamente sea usable en determinadas circunstancias y que no podamos utilizarla en un gran abanico de fotografías macro como nos gustaría. La solución a este problema sería irnos a una lente de mayor distancia focal, como el Pergear 100 mm f2.8 macro 2x que también testeamos dentro del canal. Una lente macro que es algo más cara que esta, no mucho más cara, realmente es una lente muy barata y que bueno, si queremos esa versatilidad que nos da una lente macro 2x, probablemente yo me iría a esa versión, a la versión de 100 mm. Y bueno, con esto me despido, espero que esta información te haya sido de utilidad a la hora de elegir tu próxima lente macro. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de Natural Portraits. ¡Adiós!